¿Qué tal, hermano? Muy buen día. El día de hoy vamos a seguir en este estudio que hemos tenido en este tiempo respecto a la palabra. Y el día de hoy lo que vamos a realizar va a ser esta reflexión y vamos a ver que cómo el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Pero vamos a ir viendo cómo este gozo influye mucho en nuestra vida y cómo también nosotros podemos dar evidencia de que el Espíritu Santo existe en nuestra vida, en nuestro espíritu. Para ello, hermanos, les pido de favor que pongamos nuestra mente en paz, que preparemos nuestro corazón y que sobre todo nos pongamos en comunión con nuestro Señor por medio de la oración. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por cada uno de los días que tú nos das. Te damos gracias, Señor, por cada oportunidad que nos tienes de compartir y de vivir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos bendiga, el que nos lleve y que sobre todo, Señor, cada vez de que alguien hable de ti, sea con base en tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, hablábamos entonces del gozo, ¿no? Es un fruto del Espíritu Santo, sin duda. Pero, ¿qué es un gozo? Nosotros lo que tenemos que ver que pues, el gozo siempre lo tenemos asemejado o lo vemos como una profunda alegría, como una inmensa alegría, pero lo vemos siempre que es una virtud moral, es decir, es un sentimiento de felicidad o de placer que tenemos por poseer, por esperar algo bueno, por algo que estamos experimentando, es decir, por algo que estamos viviendo. Pero el gozo es algo más allá para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Pues Gálatas 5:22, recordemos, nos dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es entonces, hermanos, que nosotros debemos de ver no al gozo como una virtud moral, algo que podemos llegar a experimentar, sino que nosotros que somos hombre nuevo, nosotros que somos creados ya ahora conforme a lo que es la palabra del Señor, que nosotros que hemos nacido de nuevo y que ahora somos hijos de Dios, entonces ya tenemos como un fruto de ese espíritu el gozo. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces nosotros se nos olvida ese gozo, lo hacemos a un lado y no logramos comprender que ahí está y que desgraciadamente nosotros lo que hacemos es, ir negando ese gozo. Pero vamos a ver cuáles son algunas de las razones por las cuales nosotros llegamos a experimentar esa pérdida del gozo. Una de las razones principales es por medio del enojo. No me hará mentir, hermano, que muchos podremos llegar a ser enojones, podemos llegar a ser hasta iracundos. ¿Y qué es lo que nos quita? Ese gozo. Nos quita esa parte en la cual nosotros podemos disfrutar del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces le damos pie a que ese gozo domine nuestra vida, a que cuando ese enojo llegue a nuestra alma, le abrimos, pues ahora sí, la puerta al pecado y por consiguiente al enemigo. Una persona con enojo, pues ¿qué es lo que hace, no? Empieza a afectar a todos los que lo rodean, empieza a cometer muchos errores, es decir, empezamos a lastimar a los que nos están a nuestro alrededor. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la palabra, no? ¿Qué es lo que nos dice? Airaos y no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso nos lo dice en Efesios 4, 26, 27. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces, como también nos lo dice Eclesiastés, no apresures en tu espíritu enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es decir, muchas veces nosotros al tener este enojo, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos perdiendo esa comunión con el Señor, vamos dejando esos frutos que nos da el Espíritu. Otro que tenemos muy marcado muchas veces en nuestra vida, y lo digo muchas veces porque a veces también yo he llegado, es la ansiedad. Es decir, esa angustia, esa inquietud, esa preocupación. ¿Y qué es lo que nos hace? Pues no darle a Dios su lugar, que es Él el que los puede resolver, que es Él el que los puede afrontar. ¿Y qué es eso? Esto es más que nada por falta de fe, porque nosotros creemos que con nuestras fuerzas vamos a poder llegar a realizar cierta acción. Entonces, el segundo situación de vida o sentimiento que tenemos que nos impide estar
gozando de este fruto del Espíritu Santo, es precisamente la ansiedad. Sin embargo, recordemos lo que nos dice el Señor en su palabra en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si no nos queda todavía claro, pues veamos otra vez en Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que tú vayas. Entonces, hemos visto enojo, hemos visto ansiedad. ¿Qué otro sentir hay en nuestra vida que nos impide tener este gozo? La insatisfacción. Esa pérdida de confianza, seguridad en uno mismo, que es el siempre estar enfocados en lo malo que está en nuestra vida, lo mal que está la vida del hermano, la vida que está mal de nuestro prójimo, no darle gracias a Dios por lo que tenemos, es decir, sacrificamos nuestra paz porque no hemos aprendido a contentarnos. Sacrifico mi paz porque no sé vivir humildemente y siempre quiero ser abundante en todo. Sin embargo, hermanos, recordemos que nos dice el Señor en Filipenses 4:11-13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado para así estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es, hermanos, ahí donde nosotros tenemos que ver. No hay que saber vivir tanto abundantemente como humildemente. También estar saciados cuando tenemos hambre. Es decir, gozar de aquello que el Señor nos está proveyendo. El que sigue sería la envidia, que va muy pegado a la que es la insatisfacción. ¿Y de qué nos habla? De ese deseo de algo, de quererlo poseer, esa hambre, ese mal sentimiento de porque alguien más lo tiene o porque alguien más lo vive, yo también lo debo experimentar. Y este es uno de los pecados, digamos, que tenemos referencia en la Biblia como más lejanos. Y es cuando Caín quería tener lo que Abel tenía y por eso lo mata, por envidia. ¿Y qué es eso? El resultado de ese pecado lo sufre toda su vida. Es decir, ahí Caín, ¿qué es lo que llega a suceder? Que por su envidia hacia Abel empieza a poner, le da pie a esos malos sentimientos, a ese mal sentir, y es por eso que no goza de lo que está viviendo. Que es también la envidia, es poner tus ojos en algo o en alguien más, hermano, en lugar de ponerlos en quién, en el Señor, en lo que Él ha dado por ti, en lo que Él te ha dado día, tarde y noche. Y el problema que a veces hay es de que llegamos a ser codiciosos y pensamos que si no tenemos X cosa o X persona, nuestra vida empieza a ser miserable. Recordemos que la envidia está pegadito a esos celos. Y esos celos, ¿qué es lo que hacen? Nos perturban, nos hacen entonces sí a maquinar cosas perversas, pero ¿qué es lo que llega a suceder? Que nuestro corazón empiece a entrar en una fase de descomposición, de no gozar lo que el Espíritu nos está preparando. Y es por eso que hay que ver lo que nos dice en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia sí nos carcome. Muchas veces cuando lo hemos logrado, hemos, por desgracia, vivido más bien la envidia. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos ese mal sentimiento y hay hasta unos malos pensamientos y todo. Entonces, sí, la envidia también nos quita ese gozo que el Señor nos ha dado. Otra cosa que también a nosotros nos afecta mucho es el temor. Nos volvemos temerosos ante el mundo, nos volvemos temerosos a qué va a pasar mañana, si mañana va a existir otra enfermedad peor, si mañana vamos a tener para comer, si mañana y si mañana y si mañana. Pero también lo vivimos en el presente. ¿Pero por qué? Porque tenemos miedo a lo mejor de quedarme solo en casa, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a la falta de dinero, tenemos miedo a que nuestros seres amados se vayan. Sin embargo, hay que recordar en la primera de Timoteo 1:7 lo que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio. Hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos recibido el Espíritu, obviamente tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, mas no de cobardía. Y si no nos llega todavía a esa parte de la palabra del Señor, recordemos Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, también te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces también el temor nos quita ese gozo. Uno más, la amargura. Híjole, ese siempre está a disgusto de todo. Es decir, aquello que nos quema el cuerpo, que nos va haciendo sentir incómodos, que nos va consumiendo y que no puede, eso nos impide gozar de las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando vivimos toda esa situación de vida? Es porque lo vivimos con gente que no es de nuestro mismo espíritu, del Espíritu Santo, con gente que no es de nuestro mundo, gente que es del mundo, gente que no es de nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a haber problema, problema, problema y problema. Y como muchas veces decimos, ¿no? Hay gente que a cada solución le encuentra otro problema. Y no es porque sea dialéctico, sino es porque está amargado, está de cierta manera inconforme, está a disgusto con lo que está viviendo. Pero ¿qué nos dice la palabra ante esto? En Hebreos 12:15 nos dice el Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos más sean contaminados. La amargura no solamente es para nosotros, sino que también vamos contaminando como una manzana podrida se llega a realizar, porque ¿qué es lo que pasa? Que esa amargura empieza a crecer como una especie de cáncer y se va yendo hacia los demás. En Hechos 8:23 nos dice, porque hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es decir, ¿qué es lo que hace? Esa amargura nos empieza a ser una prisión para cada uno de nosotros y es algo que nos va quitando ese gozo. Y finalmente en Efesios 4:31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y así toda malicia. Es decir, la amargura sí nos quita el gozo. El desánimo, hermanos. Híjole, esa falta de ánimo, de valor, de esfuerzo, de energías, en pocas palabras, ese desaliento. Ese desaliento de que por más que lo intentemos hacer bien, va a salir mal. Ese sentimiento de que toda es una decepción, todo fracasamos, que toda la felicidad, todo ese gozo que podemos llegar a tener, no vale de nada. Son esas pequeñas desilusiones que poco a poco van creando frustración en nuestra vida y es cuando nosotros le damos mayor importancia a ese desánimo que a lo que nos dice la palabra. Por ejemplo, en la primera de Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, hagamos esa batalla. No hay tiempo para el desaliento, mucho menos ahorita por lo que estamos viviendo, de que si llevamos 6, 7, 8, 9 meses encerrados, resguardados, gracias a Dios. No, tenemos que seguir llevando la palabra y tenemos que también cuidar nuestro corazón. Segunda de Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Siempre para iniciar un trabajo, siempre hay un muy buen argumento para no hacerlo. Siempre hay una muy buena razón para no evangelizar. Hay siempre un argumento. Y si no, también está la altivez del hombre, que es todavía lo más triste que nos puede llegar a suceder a nosotros. Y viene finalmente el tema de moda, la famosísima depresión. Ahorita, por ejemplo, yo que estoy en contacto con jóvenes, me es muy dado ya estar escuchando, es que el joven está deprimido, el joven está deprimido. ¿Depresión? O más bien esa persona está distraída.
Porque la depresión, ¿qué es lo que pasa? Que es un estado mental que ha durado mucho tiempo. No es de la noche a la mañana, porque de la noche a la mañana es una tristeza. Es decir, es algo que nos sucedió y no por un suceso, que puede ser la pérdida de un familiar, de un trabajo o de una situación de vida, inmediatamente al otro día estamos en una tristeza, porque si perdemos a un ser amado, siempre hay tristeza porque ya no lo vamos a ver. Sin embargo, ¿qué es lo que sí tenemos? Tenemos la certeza de que Él está en presencia de nuestro Señor, que Él está gozando ya la presencia de nuestro Señor. Y es aquí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que ver, la depresión es un estado de vida que nuestro Señor nos desea. La depresión es algo que nosotros debemos de estar viviendo y experimentando, porque erróneamente llegamos a creer que aquel que es triste tiene un corazón constreñido y un corazón entregado al Señor. No es. El Señor, ¿qué es lo que nos ha dicho? Que hay una vida abundante. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Así nos lo dice en el Salmo 34. En el Salmo 40 nos dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es decir, hermanos, el Señor no espera que nosotros vivamos en un estado habitual de angustias, de depresiones, en aquellas de que estemos tristes por lo que estemos viviendo. No, hermano, la palabra del Señor es un gozo, es un fruto de nosotros que tiene el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Finalmente, hermanos, en Proverbios 17:22 nos dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, es hasta, si lo quieren ver, con una especie de salud espiritual. Nuestra alegría, nuestro gozo es un buen remedio para todo aquello que podamos estar viviendo. Y quiero terminar, hermanos, con la lectura de este Salmo 64. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, que lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro, de repente lo saetan y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se escaparán todos los que lo vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos del corazón. Hermano, no temamos ni desmayemos por lo que estamos viviendo. Recordemos que somos un hombre nuevo, que hemos sido creados en justicia y en sanidad de la verdad, y en la verdad de la palabra de nuestro Señor. Recordemos que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo y que tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hermanos, que el Señor esté presente en sus vidas y que los esté cuidando y velando por cada uno de ellos. Les mando un abrazo con mucho cariño.